Buenas tardes, somos representantes de la UNTAC y vamos a explicar las 10 sugerencias que hizo la UNTAC para los diferentes países y en este caso para Ecuador. Muy buenas tardes, soy representante del Gobierno de Ecuador. Nuestro país se ha visto seriamente afectado por la pandemia COVID-19 y nos preocupa sobre todo el impacto de este evento adverso en el comercio exterior, ya que Ecuador depende de 4 productos básicos, que son el petróleo, el plátano, productos del mar y las flores. Estos productos juntos suman el 75% de las ventas totales hacia nuestros principales socios, que son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, el petróleo financia más del 40% del presupuesto de Ecuador y nos hemos percatado que los acontecimientos provocados por el COVID-19 afectan a nuestro país en la reducción de los flujos de comercio internacional con sus principales socios comerciales. Esto, aunado a la caída experimentada por los precios del petróleo, coloca a nuestra nación en una situación de vulnerabilidad, y esto se debe a que los países implementaron medidas que promueven el aislamiento social y otras acciones de contención que provocaron un importante deceso de la circulación de personas y por ende de la actividad económica y en particular de la comercial. Bueno, las barreras impuestas en los principales mercados internacionales reducen el consumo, la demanda y la inversión. Por lo tanto, se estima una gran repercusión en las actividades que involucran el intercambio de compra-venta de productos, bienes y servicios que traspasan las fronteras de los países. Nos preocupa que estos eventos empeoren. ¿Qué sugerencias nos puede hacer la OTAC para minorar los efectos negativos de todo esto? Bueno, la UNTAC como primer sugerencia es asegurar envíos interrumpidos. Es decir, que los países, en este caso Ecuador, deben seguir prestando todos los servicios necesarios o básicos, desde el abastecimiento de combustible y suministros, también los servicios de salud para marineros y la certificación del cumplimiento de la normativa. ¿Por qué? Porque necesita que los marineros cuenten con un buen servicio para ellos poder teniendo o seguir con el cumplimiento de tener barcos o embarques en sus puertos, es decir, para quien en este caso para los marinos el teletrabajo no es posible. En este sentido, es importante mencionar que el puerto de Guayaquil, que es el más importante para Ecuador, debe mantenerse activo a cualquier costo y no puede ser cerrado porque interrumpiría en su comercio internacional. También tenemos como segundo punto o segunda sugerencia el mantener los puertos abiertos. Los puertos brindan servicios esenciales para el comercio internacional. Es por ello que deben permanecer abiertos a barcos y a conexiones intermodales. Las horas escalonadas y las operaciones interrumpidas, si es que esto no se ha aplicado, es un buen factor para que Ecuador comience a aplicarlo y esto puede ayudar a distribuir las cargas de trabajo y los contactos físicos. La tercera propuesta es proteger el comercio internacional de bienes críticos y acelerar las gestiones aduaneras y la facilitación del comercio. Esto nos habla sobre las agencias de gobierno aeroportuarias y fronterizas deben garantizar la autorización y liberación express de bienes y mercancías. La UNTAD está compilando casos de estudios por países respecto a las buenas prácticas y lecciones aprendidas. Varias medidas específicas pueden facilitar el comercio, pueden ser particularmente útiles para acelerar el despacho aduanero y la liberación de mercancías críticas en los puertos y cruces fronterizos. Estas incluyen disposiciones especiales para envíos acelerados, envíos socorros y cargas médicas, así como productos perecederos. Las restricciones sanitarias y de salud no deben convertirse en una barrera encubierta para el comercio de bienes y servicios. La cuarta es facilitar el transporte transfronterizo. Este nos habla que los camiones de carga, trenes, aviones y trabajadores de transportes respectivos deben poder cruzar la frontera para mantener en funcionamiento las cadenas de suministro. Es posible que sea necesario suspender los límites de las operaciones de transporte durante los fines de semana. El flete aéreo es particularmente para ciertos bienes y entregas de emergencia. Las soluciones de rastreo satelital disponibles para bienes críticos podrán ayudar a aduanas y agencias fronterizas a acelerar el despacho a través de procesamientos previos a la llegada. El quinto punto es garantizar el derecho a tránsito.
Todos los países de tránsito, incluyendo los países sin litoral, necesitan mantener el acceso a los puertos marítimos. Los gobiernos nacionales, en particular países de tránsito y de organizaciones regionales, deben apoyar a los corredores de tránsito, de transporte y de comercio. Por otro lado, se deben mantener los regímenes de tránsito aduanero y los procedimientos de facilitación relacionados con el tránsito. Un claro ejemplo sería el uso de carriles especiales para el tránsito de carga. El siguiente, por favor. El sexto es salvaguardar la transparencia y la información actualizada. Es importante que los gobiernos se comuniquen con claridad y asegurarse de que la información esté disponible para todas las partes interesadas. Se debe mantener la información de comercial en línea y que los servidores de asistencia estén actualizados y operando de forma continua. También, los sistemas de información comercial deben proporcionar acceso remoto a todos los formularios y requisitos. Estos deben garantizar que cualquier persona que interactúe con el gobierno pueda encontrar lo que requiere de ellos en línea, sin necesidad de ir a buscar la información de manera presencial. El séptimo punto habla de operar sin papel. ¿Esto a qué se refiere? Ya que el contacto físico entre las personas debe ser minimizado por la actual pandemia que está sucediendo. Las solicitudes electrónicas y las transacciones sin papel se vuelven cada día más importantes. A pesar de que las mercancías aún necesitan ser transportadas físicamente, las operaciones de despacho aduanero al intercambio de información deben apoyarse con el uso de intercambio electrónico de datos, tanto como sea posible. Las alternativas electrónicas a los tradicionales manifiestos de carga negociables en papel deben ser utilizados por las partes contratantes siempre que sea posible. El siguiente punto es el 8, que es abordar pronto las implicaciones legales para las partes comerciales. Esto habla acerca de las interrupciones sin precedentes asociadas con la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas masivas, están dando lugar a una gran cantidad de problemas legales que afectan a los comerciantes de todo el mundo, como por ejemplo son los retrasos, las fallas en el desempeño, la responsabilidad por incumplimiento de contrato, la frustración y fuerza mayor. Esos problemas pueden conducir a pérdidas comerciales y quiebras, así como abrumar a los tribunales y a los sistemas legales. La industria y los comerciantes deben ser alentados a renunciar a algunos de sus derechos legales y que acuerden moratorias de pagos, rendimiento y similares donde y como sea apropiado. El siguiente punto es proteger a los transportistas y a los proveedores de servicios de transporte por igual. Las medidas de emergencia económica y protección social deben de incluir a la industria de logística internacional como su beneficiario prioritario. Los proveedores de servicios de transporte y de logística deben de recibir apoyo financiero para poder mantenerse dentro de la industria a lo largo y posterior de la pandemia, así como los gobiernos deben asegurar que los transportistas no incluyan tarifas y cargos indebidos, como puede ser en la estadía de inflatadores y cargadores por demoras. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y la última es priorizar la asistencia técnica. En esta se debe de tener así apoyo técnico inmediato y prioritario por parte de los socios en desarrollo, ya que se necesita inversión en las capacidades humanas, institucionales y tecnológicas. Antes de la pandemia, muchos países en desarrollo ya se presentaban ante desafíos en sus inversiones en la infraestructura y servicios de transporte y en reformas que facilitan su comercio. La UNCTAD exhorta a la comunidad internacional a brindar apoyo en la asistencia técnica para las soluciones de logística comercial. Y esto sería todo. Bueno, estas fueron las 10 recomendaciones que hizo la UNTAC para los diferentes países y que su comercio internacional no se vea afectado como consecuencia del COVID-19.